Hola, bienvenidos a Altas Vibraciones. Esta semana deseo para todas y cada una de las personas que están escuchando Altas Vibraciones que si están pasando por una situación incómoda, difícil, que no logran entender por qué se ha repetido en su vida o por qué está sucediendo, pero está siendo larga, de difícil trabajo, con muchos esfuerzos, bueno, los invito a reflexionar en que todas las cosas que suceden en nuestra vida tienen que ver con esa lección que no hemos podido terminar de aprender o simplemente si no se ha repetido, pero te está costando trabajo poder sobrellevar, tiene una razón específica y es que el aprendizaje muchas veces nos lleva tiempo. Debemos de ser pacientes y tolerantes con nuestro propio proceso y eso va a ayudar a que tengamos una manera diferente de poder expresarnos, de poder hacer que las cosas se vuelvan mucho más orgánicas y sobre todo que puedan lograr darnos la oportunidad de florecer de una manera diferente. Hay que recordar siempre que todas las cosas son por y para nuestro bien. Y el día de hoy estoy muy contenta y quiero, ahora sí, a todos los que nos están escuchando, pues ya lo conocen a Jorge Rivera, pero los que por primera vez están viendo este video, pues bueno, Jorge ha estado anteriormente en otros podcasts conmigo, es mi hermano, y el día de hoy voy a compartir con él un tema que ya teníamos ganas de poder hablarlo en altas vibraciones y es sobre lo que nosotros llamamos los reptilianos, hombres lagartos, reptiloides, draconianos y pues bueno, que estos seres están muy conectados con todo lo que es la literatura de ciencia ficción, pero también con todo lo que son las teorías de conspiración o ufología. Todas las personas que están en estos temas lo conocen. Así que, Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para todos los que nos escuchan. Hola, ¿cómo estás, Georgia? Buenas tardes y buenos días, buenas tardes para todos aquellos que nos escuchan. También un Que grato nos ven. saludo para aquellos que nos ven. Jorge, yo creo que este tema de los reptilianos, pues se ha hablado mucho o poco, más que nada mucho a últimas fechas, es decir, de unos 10 años para acá. Antes era como un tema que solo se tocaba en cuestiones de teorías de conspiración. Sin embargo, pues sabiendo y teniendo en cuenta que nosotros de alguna manera, los seres que estamos en la Tierra y que pudimos haber sido, los teóricos, ¿no? Afirman justamente que pues nosotros fuimos sembrados en la Tierra por algunas, vamos a decirlo así, por varias naciones estelares, lo que explica la diferencia de razas. Entonces, pues también sería de alguna manera decir que no somos los únicos, que debe de haber más a través de los estudios. Se dice que hay más de 36 razas en diferentes galaxias, pero tú que has dedicado mucho de tu tiempo a todo lo que es el tema de reptilianos, hombres de negro, mujeres rata, a muchas de las razas estelares que existen. Me gustaría que nos dijeras eh, cómo podemos nosotros, o más que nada, cómo podemos pues adentrarnos un poco más en este tema de los reptilianos, quiénes son, de dónde vienen. Bueno, los reptilianos, como tú lo mencionas, yo diría que se dividen en 4 especies o subespecies de ellos. Hay muchas creencias todavía de que hay reptilianos en la Tierra y eso es a que se habla de un mundo interno, ¿no? Dentro de la Tierra. Ok, abajo. O sea, De un mundo interno y en la Tierra, era lo que decía, del mundo que está en el subsuelo, ¿no? ok, Ahí se habla de otro tipo de evolución, sí, que tiene mucho conocimiento de esto y los que podríamos decir que son seres o personas que han tenido la gracia de contarnos esto, pues uno de ellos es Julio Verne con Viaje al Centro de la Tierra. claro, sí. ¿Sí? Entonces, en ese referencia que él hace del viaje al centro de la Tierra, habla de una raza que hay
de seres reptiloides que viven ahí, que evolucionaron diferente, que es la otra tierra de la que se habla. También está en los relatos que hace Royal Kipling con Tarzán, de sus libros de Tarzán, también habla de él, Royal Kipling. Y también él habla de que son seres que han estado, gracias a su otra obra, que es la de John Carter, él habla mucho de los reptilianos y también de los marcianos, y habla de Pelucidar, que es el mismo reino que se da en el centro de la Tierra. Pero estas subespecies de las que yo hablaba, ahí como se nombran en toda la antigüedad. O sea, hay especies de los que llaman a los crótalos o los serpentarios, que son, pues toda esta idea de la serpiente, sí. esta idea de la serpiente que está marcada desde hace más de 10,000 años antes de Cristo, y cómo ha evolucionado, porque esa imagen está manifestada así. Hay otra que habla que son extraterrestres, realmente que son seres que vienen de otra galaxia, y se les apoda draconianos, pero hay una situación ahí, porque dentro de ese punto como que las culturas no conectan. Mucho de esto es que los draconianos son los que tienen pues la forma o del ser, se podría decir que es el ser más evolucionado por excelencia, que es el dragón, porque estos seres vienen, los draconianos vienen de lo que es pues la parte de Alfa Draconis, que es una estrella que está cercana a la Tierra. Entonces, hay una constelación del dragón y hay una estrella que es Alfa Draconis. Este es otro tipo de seres. Los que están en el subsuelo se supone que evolucionaron dentro de la Tierra. Los que son extraterrestres, hay dos razas, que una es reptiliana, tipo humanoide, y otras son los draconianos. Y estamos hablando de los que se manifestaron de otras partes, que son los serpentarios. A veces los confunden mucho con los Anunnakis, pero ese es otro tema, exacto. Sí, ese es otro Oye, tema. Y bueno, hasta donde yo tenía conocimiento, corrígeme si estoy mal, que los reptilianos pues son completamente andróginos, o sea, que se pueden reproducir sin pareja y que de hecho pues tienen características que tú ya nos mencionaras, ¿no? Pero realmente de ellos se habla incluso en las tablillas antiguas que los describen como hombres lagarto, que Sí. más o menos tienen de 2 a 3 metros de altura, cuerpos sólidos con brazos y piernas alargados. Los dedos son 3 y tienen un pulgar, y en los pies tienen 3 dedos y como un dedo atrás, como si fuera en la parte del talón, o sea, como un dedo trasero. Tienen la piel rugosa, tienen también unos ojos parecidos a los de los amarillos y las pupilas muy parecidas a las de los gatos, y dicen que ellos son unos genetistas, pues, por excelencia, porque de hecho, pues, controlan la mente y la manipulación de las personas, ¿no? Entonces, ellos pueden, o sea, se afirma que a voluntad pueden ellos cambiar pues sí, su anatomía, ya sea de un alienígena o de un terrícola. Creo que eso es Bueno, interesante, ¿no? esas referencias son en relación a su estructura, que hablan, Físico-corporal. pues más que físico-corporal, a su estructura reptil, ¿no? O sea, Ujú. hay reptiles como el camaleón que tiende a hacer eso, a poderse camuflajear en la naturaleza. La realidad es que sí hay también una parte de estos seres que dice que no son de esta dimensión. Entonces, son seres, digámoslo, de otra dimensión, Dimensión. no nada más de la parte de este cosmos, de este universo. Si estamos hablando de esta dimensión donde nosotros nos ubicamos, sería en la Vía Láctea, ¿no? Que es la galaxia donde estamos, y este es el universo del que estamos. Estamos hablando que son seres interdimensionales también. Entonces, ya las teorías son variadas, porque estos seres interdimensionales no pueden entrar a nuestra dimensión. Y lo que usan son avatares, o son shells o cascos, como le llamamos, envases de personas que
pueden ellos inducir y en ellos meter su esencia, pero la esencia que ellos inducen es pues simplemente sus pensamientos e ideas. O sea, lo que entonces entiendo es que ellos pueden, así como cuando una persona, por ejemplo, recibe alguna entidad de un nivel superior, como un santo, etcétera, pues también estos seres pueden inducirse al cuerpo físico de una persona para, pues, para que actúe y tener algún beneficio o lograr algún propósito que ellos consideran que en ese momento les hace falta o que quieren pues en ese momento manifestar para algún propósito que ellos tengan. Bueno, la mayoría de los propósitos que se manifiestan en todas las estudios que hay, pues son seres que simplemente han venido a este mundo, como tú lo dijiste, a hacer experimentos con los seres humanos, con la raza humana, de manera que no es tanto en la parte genética, sino es más en la parte psicológica, emocional, mental, y a controlar, que es la otra parte de las teorías que hay, a controlar el progreso o el proceso evolutivo de la raza humana. Entonces, podríamos decir que estos seres, pues, de la manera en la que se mueven y cómo van y vienen, ellos tienen esta capacidad de poder viajar de manera interestelar. Bueno, los que están dentro de esta dimensión, pues tendrían que viajar de manera interestelar. Los que no Ujú. viajarían a través de pues, vórtex o portales que ya mucha gente ha descrito, que era lo que decían que pasaba en la antigua Babilonia, Exacto, sí. o lo que pasaba en Sudamérica. Sí, porque hay una tendencia que hablan de lo que es Quetzalcóatl o lo que son los dragones, sí, que en Medio Oriente hablan de lo que son esas formas de dragones, pero no son humanoides, o sea, realmente ya se ha hablado mucho de esto y lo que se pretende o lo que se ha descrito a través de las personas que en la historia hicieron todo este contexto, es que esos son naves espaciales, más que seres de carne y hueso, como tal. Entonces, estábamos hablando nosotros de los reptilianos, aquellos que son los que tú acabas de describir, que son esos seres que pueden medir de 2 a 3 metros, que tienen pieles Arrugadas, ¿no? escamosas, pieles escamosas, verdosas, Escamosas, como el verdosas, cocodrilo. grises. Pues más que como un cocodrilo, podríamos decir como una lagartija. O sea, Claro, los sí, sí, ojos de una lagartija. O sea, tienen más los rasgos de los de la reptiles lagartija. en general, de lagartijas o de geckos, por el tipo de manos que describimos. No son, si hay seres que parecen cocodrilos, sí tenemos a uno de las dioses egipcios que tiene cabeza de cocodrilo, De y también cocodrilo. tenemos dioses que tienen cuerpo de serpiente, pero estos son más seres serpentarios o seres que están conectados hacia otras razas de entre ellos que son tipo reptiliano. A lo que hablamos nosotros, estos humanoides son seres ya más evolucionados que están conectados entre ellos en una sociedad que ya muy parecida a la de nosotros. O sea, no estamos hablando nada más de entidades etéreas o de entidades, no, estamos hablando de que ellos tienen un lugar y un espacio y tal vez un planeta o estén dentro de la corteza del manto terrestre. Eso es lo que referimos en base a estos seres que son reptilianos. Lo que tú decías, los ojos amarillos, esos rasgos que siguen permaneciendo al ir evolucionando y avanzando como especie. Oye, y por ejemplo, de estos reptilianos, porque en algún otro podcast tú y yo hablamos de los pleyadianos, de los arturianos, pero los reptilianos, yo, por ejemplo, quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido una manifestación como clara de ellos en la historia, aunque a lo mejor se tenga algún dato específico de su aparición, pues así como se dice de los pleyadianos, ¿no? Pues
De los reptilianos, yo creo que el dato más específico que hay son toda la parte de manifestaciones en las culturas, que tienen aproximadamente de unos 2.500 a 5.500 años antes de Cristo, donde hablan de todo este tipo de seres con cuerpo de serpiente y mitad humanos, o que hablan de estos seres que son altos, caminan y tienen estas facciones. Yo creo que las facciones que podemos conectar más con un reptiliano es como, hay mucha gente que vio lo que es una película que hizo del Toro, que es el secreto del agua, el misterio del agua, y habla de un ser que es como anfibio. Ese Sí. tipo de ser más hacia lo reptiliano, con ojos amarillos, tal vez con una piel verdosa, fosforescente, de eso hablamos. Pero en la historia, bueno, en la historia se habla en la India, se habla en China, se habla en México, se habla en Sudamérica, de este tipo de seres. Hay descripciones y hay hasta pinturas rupestres que manifiestan este tipo de seres. Ahora, lo más claro era lo que te decía, hay unas estatuillas que se encontraron pues, por 1910 a 1930 en toda la zona arqueológica de lo que era Babilonia, en Ur. Y En son Ur. estatuillas con cuerpos muy delgados, que son seres humanos extremadamente delgados, pero con cabeza de reptil. Entonces, estas estatuillas de terracota que tienen de 4.500 a 5.500 años, pues ya están hablando de este tipo de seres lagarto. Entonces, yo creo que esas son de las manifestaciones más claras. En los egipcios está la diosa con cabeza de lagarto, Cocodrilo. sí, de cocodrilo. Tenemos en China hay unos seres que parecen con forma de tortuga, y también en Japón, eso está en Corea. A unos se les llaman los Ryu y a otros se les llaman los Kappa. Entonces, son seres que han estado manifestados. Ahora, tú tienes bastante conocimiento de eso. Cuando se habla en la cultura de la parte de los judíos en la cultura hebrea, pues se habla de la serpiente y se habla todo el tema de Adán y Eva. Exacto. Entonces, no están manifestados tal cual, porque la Iglesia Católica hace un cambio en eso y pone a la serpiente como si fuera un demonio, más no lo pone como si fuera una raza que vino a interferir con el desarrollo humano. Exacto. Y sí, sí, sí. Cuando el hombre decide a través del libre albedrío conectarse pues con el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? O O de sea, se la le da vida, libre, ¿no? exacto. Se le da el libre albedrío, pero pierde Pierde el el cuerpo de luz. conocimiento universal, ¿no? Pierde el cuerpo De luz. perfecto de luz. Entonces, ¿por qué esta referencia? Porque te lo digo, porque los reptilianos pues realmente manifiestan la energía más densa, oscura en el cosmos, ¿no? Hay gente que ha dicho que los ha contactado y que son una raza que era muy violenta y que destruyó a muchos planetas y que hizo guerras y que ahorita se quieren reconciliar para volver a formar parte de del Consejo Intergaláctico. Del Consejo Intergaláctico. Pero pues sabemos Oye, todo esto. Ahora, hay una referencia pues que todo mundo tiene. Sabemos que ahí sí caemos en unas contradicciones muy fuertes, sobre todo ahorita, porque tú bien lo has dicho, tienes más de 10 años que se ha estado hablando de esto continuamente, yo diría casi unos 15 o más, porque desde los 90 empezó, donde se le ha dado un revuelo muy grande a la situación o al hablar del continente perdido que estaba frente a la India en el mar Índico, o si estaba
ya hacia el Pacífico, este continente donde vivían los reptilianos, que bueno, pues es parte de saber de este contexto que todo el mundo tiene en mente, o que la gente que se ha adentrado en esto, los ufólogos lo saben, de la Atlántida, pero que no es la Atlántida, porque la Atlántida se encuentra entre el continente americano y europeo en el mar Atlántico. Ya hay vestigios ahí que se han encontrado, sino que estamos hablando pues, de este continente que estaba en el mar Índico, o que estaba más hacia la parte del Océano Pacífico, y que manifiesta que ahí hubo restos o que se hundió ese continente, y que de ahí pasaron a la Antártida, ¿no? Entonces, eso simplemente nos dice y nos deja con una pregunta muy padre, o sea, ¿qué continente es? O sea, ¿qué lugar es? Porque sí, mucha gente habla de ello y de que ahí estaba esa raza, porque vivían en este planeta, antes de volverse o de mezclarse con nosotros, pero estamos hablando ya de más de 10,000 años. Eso es Sí, algo. lo cual quiere decir que pues siempre ha habido estas presencias, ¿no? Y que muchas veces, pues en las películas o en toda la información que a través de la literatura nos llega, pues como tú lo dices, lees Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne y dices, ay, mira, qué curioso, ¿no? Pero en realidad esta otra lectura, esta parte que podríamos hacer una hermenéutica de la lectura, es decir, una interpretación del texto, o sea, lo que está debajo del texto es que todo el tiempo nos han estado diciendo que no, como dicen, ¿no? Que no estamos solos, Sí. y creemos que estamos solos, porque ahorita pues sí sería completamente, además de absurdo y egoísta pensar que somos los únicos. La verdad es que ha habido muchísimas manifestaciones, pero por todos lados, ¿no? O sea, en América, en Asia, en África, en Oceanía, No, de este tipo de razas o de especies que se han mantenido, pues, no solamente en contacto, sino haciendo completamente, pues, uso, ¿no? O sea, uso de las instalaciones que hay en la sí, Tierra y que y que de alguna manera pensamos, pues, que solo es parte de la ciencia ficción, pero como tú lo dices, pues, desde hace más de 5000 años ya tenemos toda esta prueba y esta evidencia que a lo mejor en algún momento nos suena como descabellada o tal vez nos espeluzna, el poder pensar que otros seres que son de una anatomía completamente diferente a la nuestra puedan estar aquí. Sin embargo, pues nosotros mismos, ¿no? Somos de diferentes razas, de diferentes colores de piel, tamaños. Entonces, esto nos habla de una diversificación en todas y cada una de las razas a nivel estelar, lo cual te pregunto porque hay personas que en algún momento me han dicho, oye, pero son buenos o son malos, porque hay muchas, ¿no? O sea, se dice que ahorita se puede dar pues evidencia de 36 razas que hay en el cosmos, ¿no? Ya probado. Sin embargo, pues bueno, cada una viene con un objetivo específico. Entonces, yo en este caso, como te decía, te quiero preguntar, los reptilianos, en base, yo creo que la información es en base a los contactados, ¿no? O sea, los que han tenido el contacto y han dicho, bueno, a mí me dijeron esto, me pasó esto, me sucedió esto, entraron dentro de mi cuerpo, la esencia de este ser, son buenos, no son buenos, cuál es su, vamos a decirlo así, su función en este momento en el que estamos viviendo en el mundo, ¿no? pues bueno, para irnos rápido, la situación actual, pues, ¿qué dice? O sea, que los reptilianos lo que quieren es el control del mundo. Ya no es decir son buenos, son malos. O sea, todas las teorías de conspiración, que la gente dice que no, que están ahí, que existen, aquellos que están estudiando todo esto, pues, no quieren a los reptilianos, porque saben que son aquellos que han creado la devastación del planeta. Ahora, si vemos todos los sci-fi de ciencia ficción, pues todas las razas reptilianas tienen que llegar y crear un ambiente que no sea, la atmósfera no sea rica
en nitrógeno, sino en hidrógeno, que no haya oxígeno y cambiar toda la faz de la Tierra para su beneficio. O sea, hace poco hablaban de esto y decían que, bueno, pues muchas personas que están en puestos específicos a nivel mundial son reptilianos. Están controlados por estas entidades o por estos seres o tienen un pacto con estas personas. ¿Por qué? Porque su naturaleza los vuelve... Los reptilianos se destacan a nivel cósmico por ser una raza sangrienta, sanguinaria y destructiva. Eso no es que sean buenos, malos, y que es como decir, el mataviejita se volvió bueno después de matar a 100 viejitos. Pues yo creo que en su proceso tal vez podemos hablar de cuestiones, no estoy diciendo, ni estoy poniendo, ni señalando, pero es una raza que se ha destacado por querer dominar, más no por Oye, querer ayudar. y justo el reptil, ¿no? En todas sus formas, y no hablando precisamente de la raza que estamos diciendo tú y yo, el reptil que conocemos, vaya, como el gecko, como la lagartija u otros reptiles, pues bueno, tanto para trepar como para bajar tiene la misma posición, o sea, Sí. adopta la misma posición tanto para trepar como para arrastrarse. Entonces, de alguna manera, son sumamente camaleónicos y te pueden hacer tener cierto tipo de ilusiones, tanto ópticas, perdón, como Ópticas, mentales, como mentales, emocionales, como, emocionales. o sea, sí, son como unos maestros del engaño, ¿no? O sea, pueden hacerte creer una cosa mientras a nivel emocional están conectando contigo para ellos beneficiarse en otra, ¿no? Digo, hay una diferencia a nivel biológico muy fuerte, ¿no? Nosotros somos de sangre caliente Sí, y los reptiles son de sangre fría. Entonces necesitan un mundo más caliente. Y si hay reptilianos en este mundo, ¿por qué se está acelerando el cambio, calentamiento. calentamiento global? Ujú. ¿Y por qué no dejan de utilizar combustibles fósiles? O sea, esa sería nada más una pregunta que yo dejaría en el aire. Es lo que te decía, hace rato dejé en el aire qué continente es. ¿Por qué? Porque mucha gente habla de Lemuria, pero mucha gente cree que Lemuria eran los buenos. Y en ese contexto no me voy a meter porque hay gente que se va a molestar muchísimo porque piensa y cree que sí, que los lemurianos nos ayudaron. No, o sea, hubo una guerra entre Lemuria y la Atlántida y eso la gente no ha querido entender el contexto y no sabe quiénes nos mandaron los mensajes y de dónde vinieron y por qué se hunden estos dos continentes. Entonces, ¿quién estaba en Lemuria? Pues estaban los reptilianos. Claro, además Lemuria tenía todo un proceso, que incidía total y absolutamente en la biología, es decir, eran cuerpos, completamente de animales, ¿no? Enormes. Y Era cuestiones de genética completamente, fuerte. era la experiencia de la biología pura, donde pues no sé, un dinosaurio se la podía pasar comiendo todo el día o podía estar sentado, ¿no? Viendo el paisaje, porque pues fue muchísimo tiempo en el que estos seres a través o sea, de los cuerpos, a la biología me refiero a todo lo que era el cuerpo, la experiencia del cuerpo, de vivir el cuerpo, de experimentar el poderse mover, el poderse levantar, el comer, el tener cierto tipo de actividades que son total y absolutamente propias de lo que a nivel biológico una persona necesita, ¿no? En la Atlántida pues había un avance y una evolución tremenda que incluso el Lo más en lo lenguaje llegó a ser espiritual. telepático. Entonces, lo que hablamos de Lemuria es que es más centrado en lo material y que hay una pérdida hasta de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando te aferras la esencia se aferra a lo material, te pierde mucha claridad y conciencia. Y cuando elevas el espíritu, no es que denigres el cuerpo, sino que sabes para qué se te dio. Claro. Entonces, los reptilianos son razas que están de diferentes formas, podemos decir que hasta son ellos mismos los diferentes tipos de razas que tienen entre ellos y que los se utilizan de diferente forma. ¿Por qué? Porque unos son los que comandan, otros son los peones, al igual que aquí podemos verlo, y son seres también muy evolucionados que han llegado a cuestiones de evolución científica muy altos, niveles muy altos, pero con una cuestión
de más aferrarse, como tú lo dices, a lo biológico. Sí, o sea, el reptiliano lo que va a hacer... La satisfacción al saciar su hambre, pues esos instintos no los han cortado. Sí, y tienen esta necesidad de, pues, como de llenarse, ¿no? De no tener a lo mejor un límite y decir, bueno, ya paro y con esto es suficiente, sino que sus alcances no es que sean mayores, sino que no tienen límite. Entonces eso hace pues que no vean si le están haciendo daño a un tercero o a ellos mismos con el simple deseo de querer obtener cada vez más, ¿no? Y su beneficio personal y propio. Entonces no hay una conexión. O sea, hay mucha gente toda la gente que lo relaciona en situaciones ya de ufología o de ovnis, pues los habla en cuestiones de aducción y experimentos muy severos hacia las personas. O sea, ojalá y hubiera una nota donde dijeran, sí, mira, a mí me dieron un don y me hicieron bueno y me dieron dos, tres personas, pero al final de cuentas, aquellos que los han contactado, pues hablan de que son una raza que está fuera del Consejo Intergaláctico por todos los crímenes cósmicos que ha cometido. No es que yo lo diga, lo dicen las personas que hasta los han contactado. Exacto, y hay pues información que incluso, como te decía, yo creo que la mayoría de esta información de esto viene de aquellos que han sido contactados, de las personas que han tenido alguna experiencia completamente pues ajena a lo que ellos hubieran querido, es decir, son experiencias que llegan porque son utilizados o simplemente porque sirven para un bien o un propósito. Y sí, tienen una abducción espontánea, ¿no? Hay a quienes ya los están esperando, ¿no? O sea, a quienes ya saben que van a ir por ellos para llevárselos a lo mejor en años terrestres, 30 años o 10 años o 5 años, pero pues a nivel estelar son segundos. Sí, o sea, en el plano atemporal en el que se maneja, o interdimensional. Exacto. La realidad es que sí es perdón, es una raza que se ha manifestado mucho. O sea, te lo decía, en la India les dicen los Devanari, o en el te digo, en el continente latinoamericano, pues se habla mucho de Quetzalcóatl, aunque esto es más en una cuestión de pensamiento, y yo lo diría así, occidentalizado europeo, porque Quetzalcóatl, pues al final de cuentas, todo lo que se lee es que era un hombre barbado, o sea, tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Pero realmente lo que es la serpiente emplumada, o lo que son los dragones o los draconianos, es otra raza que existió. Son diferentes, no son los mismos. No son ese tipo de humanoide, porque los dragones no son humanoides. Entonces los draconianos tienen otro contexto. Y vienen de otra estrella, ¿no? De la estrella es Alpha Sí, sí. Draconis. Realmente los reptilianos no se sabe exactamente de qué parte de la galaxia vienen o de qué dimensión vienen o de qué plano de realidad vienen. Porque hay muchos de ellos que no pueden entrar a este plano porque ese fue un proceso que no han podido Solventar. solventar en relación a que utilizan mucho a gente cuervos. Por eso te decía que se habla de que muchos funcionarios, artistas, gente importante, es reptiliana o tiene este contexto reptiliano y están relacionados a muchas cuestiones de grupos pues importantes o de sectas o cultos que ha habido todo el tiempo. O sea, si lo ponemos en pequeño, podemos hablar, yo creo que una de las manifestaciones más fuertes de los reptilianos fue en la década de los 80 y la gente ni se dio cuenta. Había una serie que se llamaba aquí en México, Invasión Extraterrestre. Ah, claro, hace muchísimos años, sí. Y, y esa serie hablaba de estos reptilianos que llegaban en sus naves, que tenían forma humana, pero que la gente se daba cuenta después que usaban piel humana y cuando se la quitaban Sí, eran sí, reptiles.
Sí. Pues, esta serie vino a hacer un parteaguas y de repente pues la quitaron, ¿no? Pero esta serie vino a hacer un parteaguas en el hecho de que duró mucho tiempo en la televisión, casi nadie habla de ella, y que fue uno de los, no fue el único ejemplo, porque hay otra cuestión donde se desarrolla todo un tema de una caricatura que es G.I. Joe, y se habla del jefe Cobra. Entonces el jefe Cobra pues al final termina teniendo una conexión con otros seres que son reptiles, y le dan la tecnología Ujú. para derrotar a los humanos. Y así hay muchas cuestiones que se han marcado del mundo interior, de todo esto, que sobre todo se dio, si nos vamos a remontar más en un periodo de desarrollo humano, en el siglo XIX, en la década de 1800 a 1900, en esa centuria de 1800 a 1900, y sobre todo en la década, yo diría, que empiecen en los 20 o en los 30 de los grandes exploradores, todo el mundo estaba buscando estos vestigios. Oye, incluso hay un dato curiosísimo, ¿no? Que cerca de Francia y bueno, en algunos otros lugares, pues encontraron entierros verticales. Sí, Y estos entierros verticales era muy curioso, porque digo, no fueron muchos, ¿no? Yo tampoco tengo un dato así exacto de cuántos fue que se encontraron, pero había entierros verticales, entonces los abrían y evidentemente pues estaba esta, ¿cómo se llama? Esta osamenta, donde pues el cuerpo era sumamente delgado y los huesos no tenían que ver nada con un humano y la cabeza era completamente alargada como la de un alien, ¿no? O sí, de de un reptil, incluso reptil. sí, de un reptil, y estas 3 dedos en las manos y un pulgar y los otros 3 dedos en las patas y un pulgar trasero, ¿no? Un dedo Un dedo que era como el movible en contrapunto, la sí, parte del como si talón. fuera para Pues sí, así, como si fuera para apoyarte. sí. Y aparte se dice que en estos entierros no es que estuvieran momificados, sino que había vestigios de una piel gruesa, pero que era esa piel que te descamas o ese cambio de piel que tienen los reptiles. Exacto. Entonces, todo esto es un contexto que se ha pues vuelto más abierto en estos años, gracias a las redes sociales, a toda la cuestión de las personas que sube videos y que pone información, pero que antes podía ser ocultado aún más. Ahora, se habla de muchísima actividad en la década de 1940 a 1950 de reptilianos en Estados Unidos, sobre todo de ovnis, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial. Oye, y que además, ¿te acuerdas estas máscaras antigases lacrimógenos, no? Que hubo en la Segunda Guerra Mundial Sí, y que muchas veces se dijo que había personas que confundían a los que traían la máscara de gases lacrimógenos, pero que en realidad era la cara del reptiliano que parecía que traía una máscara es lo que se dice. antigases lacrimógenos, pero pues en realidad un reptiliano, ¿no? Ahora, hay que recordar que el diseño de las primeras máscaras se hace en la Primera Guerra Mundial, porque es Sí. la guerra donde más se usan gases. Y quien desarrolla toda esta tecnología, o cierto tipo de tecnologías muy letales, sobre todo que son gases, sobre todo esto que son de respiración, fueron los alemanes. Entonces, todo este diseño de máscaras decían que de dónde lo traían o que por qué lo habían sacado de repente, Sí. ese tipo de arma. Entonces, se dice que también los alemanes, se dice que pues en la Segunda Guerra Mundial se vuelve a repetir todo este fenómeno, porque tienen contacto con los reptilianos. Ya que en la búsqueda del poder, pues se buscaba todo este tipo de artilugios o artefactos antiguos que han estado manifestándose a través del tiempo y que sabemos perfectamente, y quien no lo quiera reconocer, bueno, ya es cuestión de ellos, pero que Hitler tenía no nada más a la SS, sino tenía una sección especializada para cazar objetos en todo el mundo, para encontrar objetos de poder. Oye, que tenía también la espada de Damocles, ¿no? Pues tiene varias cosas, ¿no? Tenían varias cosas estos hombres, buscaban la lanza de Longinos,
buscaban todas las esquirlas de la cruz de Cristo, el manto sagrado, la espada de Damocles, buscaban el martillo de Thor, buscaban lo que es hasta lo han puesto en Marvel, ¿no? El tercer acto, lo buscaron. Entonces, todo esto es una tecnología que ellos les informaban que había en la Tierra, pero que decían quién les dijo cómo la buscaron o por qué llegaron. Seguían buscando entran a África para buscar las minas del rey Salomón o la entrada al mundo subterráneo. Por eso ellos van hacia África, para encontrar esa entrada al submundo donde se encuentran los reptilianos y traer la tecnología para luchar. Aquí es una situación donde mucha gente lo ha descrito por años, lo ha dicho por años, nos lo ponen en películas, nos lo ponen de una manera informativa que parece pues de chiste, comercial. Comercial y cada 5 minutos. Pero que ahora se sigue repitiendo. Y ese es el punto, o sea, ¿qué es lo que quieren decirnos o cuál es el mensaje? Porque no solamente están, como tú dices, los reptilianos, sino hay cerca de 37, 35 razas que sí han estado en contacto aquí en la Tierra. Sí, sí, que como bien lo dijiste, ¿no? Unos viven en el mundo subterráneo. Ahorita los que me puedo encontrar, acordar, perdón, son los telosianos, los insectoides, los humitas, pues hay muchos, ¿no? Que a lo mejor, la verdad me encantaría que otro día habláramos como de las razas más conocidas o de las razas que, además de los pleyadianos, porque por ejemplo los humitas son muy parecidos a los pleyadianos, tienen esta, esta forma amorosa y consciente de acercarse a los humanos, pero vienen de otro lugar y que también pues tienen rasgos muy parecidos a los hombres nórdicos, a todo lo que es la parte de Noruega, Suecia, Finlandia, que son como muy bien parecidos, alargados, casi de 2,5 metros, 3, pero también hay otros que, o sea, que son como, por decirlo de alguna manera, no quiero ser irresponsable en cómo me estoy dirigiendo a estas razas, pero son como primos, ¿no? O sea, son como primos de ellos, pero hay muchísimos y hay algunos que, como dices, la finalidad es pues venir y ayudar a los seres humanos como los pleyadianos en el proceso del cuidado del planeta, de poder elevar su conciencia a una tasa vibratoria diferente, pero pues los reptilianos tienen otras características con las que se conectan. Porque ellos para subsistir necesitan que el planeta sea diferente, punto. Claro. No digo que sean buenos o malos, sino simplemente tal vez manifieste un cambio o una extinción. ¿Por qué? Para que ellos puedan vivir aquí. Porque hubo un cambio, una extinción de lo que ellos generaron hace millones de años, que eran toda la era de los dinosaurios. Entonces, más cuando bien, vino la glaciación. Y cuando cayó el meteorito, por ejemplo, la glaciación en Yucatán, que realmente dicen que es eso, pueden haber sido varios procesos o varias razas, o la guerra interestelar que se manifestó en la Tierra, que no pudo ser un meteorito y que tal vez fue el impacto de un arma termonuclear o de un arma avanzada que lanzaron para erradicar a estos seres porque era una base de procreación de estos reptiles, ¿no? La otra es que, por ejemplo, tú lo estás diciendo, hay muchas razas, pero dentro de estas razas también hay niveles. Sí, claro. Esos niveles hay que entenderlos. Es como ahorita, por ejemplo, hay una tendencia, digo, yo no ofendo a nadie, cada quien sabe, pero yo sí me encantaría, y no es por ofender, o sea, a mí me encantaría preguntarle a alguien de dónde viene el término vegano. Pues hay una estrella que se llama Vega, ¿no? Me imagino que deben haber sido contactados por un vegano que viene de Vega. Que vienen de Vega, porque el término no es vegan. Sí, vegan es otra cosa. Que viene de veggies, ¿no? Entonces, sí, de vegetales. Vegan y veggies no es lo mismo. Entonces, la gente está entendiendo que nos dieron una información, pero no saben cómo interpretarla. Y ese es el punto de que a veces raye lo mismo, o sea, puede tener muy buena intención
la información que nos dieron los veganos. Sí, no es Pero lo la mismo veggie interpretación que le que damos vegan. aquí del veganismo no está lista o hecha para un cuerpo humano. Eso es lo que pasa con los reptilianos. Los reptilianos pueden darte información, pero al final de cuentas no está hecha para el humano. Los seres más parecidos a nosotros, pues Son los ahí chimpancés. son los chimpancés. Y si lo vemos desde todo ese proceso evolutivo, con el salto evolutivo que es ese que existe, en la cuestión interestelar, pues serían los pleiadianos, antes de pasar a elevarse a su cuerpo de luz. Entonces, sí hay que tener mucho de esto. Realmente, a veces, la gente criticamos, pero yo creo que aquí podrían, como tú lo decías, de todas estas razas, yo les dejaría ahí que vieran la película de Júpiter Ascending. Ahí se entiende mucho de razas. Ahí sí hubo una conexión cuando los hermanos Wachowski eran los hermanos Wachowski, los directores, y se habla de muchas razas. Muchos me dicen que no les gusta la película, pero es porque en el subconsciente que tenemos programado no queremos ver la verdad. Porque ahí se habla exactamente los reptiles para quién sirven, a quién sirven, de dónde ¿Y qué es lo vienen, que están haciendo? y que la raza que controla el universo es la raza humana. Pero que nosotros somos demasiado jóvenes y nuestros ancestros son demasiado antiguos. Entonces, ahí hay varias cosas. Otra que puedes leer donde se manifiesta todo esto, pues es en la parte de la cultura hindú. Si uno lee el Ramayana o el Mahabharata Sí. o los Vedas, pues va a ver toda la historia de todos los dioses que hay, porque son casi todas las razas interestelares que hay. Eso es muy, muy importante. Y ahí tenemos muchísimos relatos que están conectados con todo esto. Pero realmente el tema de los reptilianos, pues bueno, se cierra y se cierne sobre el punto de control y de status quo a nivel mundial. Oye, y yo creo que ya si queremos tener hablar de temas multiculturales a nivel estelar, pues bueno, pues hay que leer el Gilgamesh, ¿no? Sí, Que es el sí, sí. primero, y ahí encontramos todo lo que es la cultura asirio-caldea, babilónica, pero antes de esto, pues bueno, creo que sería increíble que nos citáramos en otra ocasión para hablar de lo que fue realmente el proceso de la llegada de los Anunnaki a este plano. ¿Qué te parece que hagamos un podcast de los Anunnaki? Sí, estaría perfecto, estaría muy Pues, padre. pues muy bien, Jorge. Si tú nos quieres comentar algo más. Pues, ¿qué les podría decir? Que simplemente tengan más curiosidad, que vean que la información se está manifestando hoy en día y tomar en cuenta que quienes estamos aquí somos nosotros, que los responsables de lo que está pasando somos nosotros, sin importar lo que digamos de otras razas, de otros seres, de otras entidades, de otras energías, nos están dejando a nosotros hacer lo que queremos hacer en el libre albedrío, y que reevalúen lo que pasó estos últimos 2 años. Exacto. Porque la gente no ha hecho el proceso verdaderamente de lo que pasó estos últimos 2 años. Ese sería mi comentario, porque todo esto se cierra y se cierne a través de que queremos también responsabilizar a los reptilianos, pero si nosotros permitimos que esto pase, pues no nos damos cuenta del viaje que estamos teniendo y del lugar que estamos llegando, porque hubo un punto de partida donde se generó nuestro sistema solar y nadie ve que la Tierra es una nave. Y todo el mundo cree que puede escapar de esta nave interestelar que está llegando al punto de conjunción. Por eso todas las energías que están manifestando, porque estamos llegando a un punto de conjunción a nivel cósmico muy importante, donde vamos a Oye, reconectar con todas estas razas. Por oye, eso pues lo la de verdad los es que
Suena increíble y me encanta. Yo podría de verdad hacer o hablar horas de todos estos temas, porque sí, hay razas que también son increíblemente amorosas y vienen a ayudarnos. Entonces, pues sí, veámonos próximamente. De todas maneras, a todas las personas que quieran contactar a Jorge, pues van a estar todos sus datos y, eh, si quieres despedirte. Claro que sí, un gran saludo a todos, un, un agradecimiento enorme para ti y a los que estén de día, de noche, los que no nos vean o los que nos escuchen, les mando mucha luz y bendiciones, que estemos conectados siempre. Y me despido con el saludo que daba el señor Spock, ¿no? Toda la vida, que lleva un significado más profundo, ¿no? Decía que era el saludo americano, pero, Exactamente, pero sí, entendemos que quien escribió Star Trek era un contactado. exactamente. Ahí también Pues están todas las razas estelares. altísimas vibraciones para todos los que nos ven y nos escuchan, que tengan una semana llena de energía, que la repartan de manera amorosa a sus seres queridos y a todos aquellos con los que puedan convivir. Un abrazo enorme, altísimas vibraciones y si les gustó, compartan. Hasta la próxima semana.